Entre espejos. Un espacio donde cada conversación es un reflejo que nos ayuda a ver el velo que cubre nuestra verdadera esencia. Soy Diana Torres. Y yo, Oscar Castaño, dos amigos, psicólogos y exploradores del autoconocimiento. Aquí hablamos sin filtros sobre el despertar del ser, La expansión de la conciencia. y el viaje hacia nuestra verdad más profunda. Porque cuanto más nos comprendemos, más libres somos. ¿Te acuerdas por qué fuiste a terapia por primera vez? ¿En qué momento de tu vida estabas? Yo lo recuerdo con claridad. Fue un momento de agotamiento profundo, no físico, sino emocional. Sentía una mezcla de insuficiencia, frustración y una desesperanza que pesaba. Curiosamente, ya antes había sentido algo similar, aunque con menos intensidad, pero en ese entonces me negaba rotundamente a pedir ayuda. Me decía, venga, pero yo soy psicólogo, tipo centrado, maduro, ¿no? He superado cosas antes. Esto también pasará, porque tenía este personaje que siempre me dice que puedo con todo. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de cuánto tenía que acumular, emocionalmente hablando, para dar ese gran paso y pedir mi primera cita. Precisamente con Dianita, quien hoy está con nosotros como siempre, acompañándonos en este episodio. Y desde ahí, pues mi camino ha sido, creo que, muy especial, pues a mi parecer. Siempre con esa intención de ir más profundo en el conocimiento de mí mismo. He pasado por varias cosas, terapia, medicina ancestral, bueno, ya les he contado cosas de esas, em, pero sé que no siempre es así. Vamos a darles algunos datos de por qué eso es así. Vean, las tasas de deserción en psicoterapia oscilan entre el 20 y el 60%, dependiendo pues del estudio. En América Latina, por ejemplo, algunos reportes indican que entre el 30 y el 50% de los pacientes abandonan la terapia antes de la sexta sesión. Y si le sumamos que según la encuesta nacional de salud mental, solo el 20% de las personas que requieren tratamiento en salud mental lo reciben. La cifra pues es aún más preocupante, ¿no? Esto nos muestra que aunque muchas personas enfrentan desafíos emocionales o mentales, muy pocas acceden a un proceso terapéutico y de las que acceden, muchas no lo sostienen. Además, hay un factor de género muy importante. Son las mujeres quienes más consultan. Por ejemplo, Celia, una plataforma de salud mental, reportó que en el primer trimestre del 2024 el 70% de las consultas fueron hechas por mujeres. Y si miramos las tasas de suicidio, la situación cambia drásticamente. Según la Organización Mundial de la Salud, los hombres mueren por suicidio entre 2 y 4 veces más que las mujeres dependiendo del país. En Colombia puntualmente, el 80% de los suicidios son cometidos por hombres. Claramente esto en lo personal pues me toca de manera muy profunda, ¿no? Hoy queremos hablar de eso, que nos lleva a iniciar un proceso terapéutico, qué hace que se sostenga en el tiempo y por qué no vemos, perdón, por qué como vemos, pocos inician, ¿no? En estas estadísticas y de esos pocos, pues no continúan. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hola, Dianita, ¿cómo estás hoy? Hola, Oski, muy bien, gracias. Bueno, pues qué tema el de hoy, ¿no? Los datos creo que son bastante dicientes, fuertes, pero siento que también algo está cambiando, ¿no? No tengo las cifras, pero en mi percepción cada vez más personas están preguntando cosas diferentes, ¿no? Se atreven a preguntar y a conectarse con su salud mental, pueden pedir ayuda, ¿no? Y empezamos a normalizar un poco la terapia, como lo decíamos tal vez en un episodio. La terapia y la psicología pasaron de ser un tabú a ser una moda y a ser posiblemente algo, no sé, ¿cómo se dice eso? Como que se pierde, ya se pierde la moda un poco, no rápidamente, porque al inicio todo el mundo decía, venga, ir a psicóloga, esto es loco, porque vas al psicólogo. Después a todo el mundo le pareció súper lindo y súper, no sé, como guay, no sé, la palabra, ir a terapia. Entonces todo el mundo dice, voy a terapia y voy al psicólogo. Después ahora entonces ya el psicólogo se volvió obsoleto y entonces ya haces terapias de todo tipo y alternativas y holísticas, un montón de cosas, medicinas, bueno, un montón de cosas. Entonces pasó fuertemente de ser un tabú a ser algo como descontinuado un poco, ¿no? Entonces, bueno, Janita, ¿qué opinas de este tema de hoy? Bueno, Oski, gracias por ser el host de este episodio. Y creo que es un tema muy pertinente para pues este tiempo, como tú dices, que estamos transitando. Yo creo que para poder hablar de este tema primero tendría que contarte un poco cómo ha sido mi historia con la terapia, pues porque en los otros episodios tal vez Ujú. hemos hecho foco en tu proceso. Em,
Entonces yo creo que sí existen, uno, diferencias muy marcadas en los géneros en cuanto a la salud mental y el autocuidado, o la posibilidad de explorar. Entonces tal vez las mujeres patriarcalmente o en este sistema pues es más normalizado que lloremos, que Ujú, hablemos, que exterioricemos, y los hombres pues siempre han tenido que cargar, o bueno, han asumido, yo creo que no ujú, cargar, porque han sido los dueños del mundo, pero digamos que en este habitar el éxito, el poder, pues digamos que es algo que tal vez no necesariamente es compatible con la exitoso, no necesariamente esto es vulnerabilidad. Y lo que tú dices del suicidio, pues lo he pensado, pero quería compartirlo, lo hablaba que día con una amiga, con Paula, su visión acerca de esto, y también me hace sentido, y es que ella dice, bueno, los hombres se suicidan más porque son más egoístas, ¿no? ujú, Digamos que nosotras tenemos un rol de cuidado. Tenemos que cuidar los hijos, tenemos que cuidar a las personas con las que trabajamos, tenemos que cuidar a nuestros padres en la mayoría de casos, y los hombres siempre han tenido la oportunidad de pensar en ellos mismos mucho más que lo que nosotras podemos pensar. Entonces, seguramente nos queremos matar, pero tenemos dos hijos que cuidar, tenemos ujú. unos papás que no les podemos hacer ese daño. En cambio, un hombre tal vez, si pone el foco, eso no es ni bueno ni malo, pero tal vez pone el foco en me siento así y tomo la decisión. Ujú. Nosotras tenemos un montón de trabas antes de. Esa es su posición, y me puso a pensar y digo, bueno, puede ser que históricamente también pueda llegar a pasar ese tipo de cosas, pero lo que sí me gusta es que los hombres están abriendo, o estas nuevas masculinidades, a Ujú, tocar eso, ¿no? A contar su historia, lo que también ha sido reprimir un montón de sentimientos durante un montón de tiempo, no hablar de ellos, de su infancia, de las cosas personales. Con Diego estamos siguiendo a una chica que no sé cómo se llama, pero hace unos reels muy buenos, y es como ella desde la visión de la mujer, ¿qué pasa si la mujer fuera como un hombre? Y ujú, entonces hay uno en especial que era como en medio de un partido de fútbol, el chico decía como, no, ayer se murió mi mamá, y todos, ay, no, y él, no, 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 pero no pasó nada, ya, ya. Eh, Después en el mismo partido de fútbol dice, no, y me echaron la semana pasada, y todos, ay, no. Bueno, muchas cosas. Y ujú, después hacen el gol y esa persona se pone a llorar y todos se abrazan tan, y tal vez es esa la manera de exteriorizar ciertas cosas que ujú, están ahí, y que como que los hombres no saben muy bien cómo manifestar sus emociones sin sentir y sin tocar la vulnerabilidad. Por supuesto, ujú. es mi versión también desde mi feminidad, ¿no? Y entonces esto me llega a aterrizar un poco, pues, mi historia. Yo creo que mis papás se separaron cuando yo tenía 6 o 7 años, yo lo recuerdo, y me iba muy mal en el colegio. Ujú, De hecho, perdí sexto. Creo que digamos que esa manera o yo digamos no lo percibí en ese momento así, pero me imagino que mi mal rendimiento académico era debido a mi exteriorización. Mi hermana como que acaba de nacer y demás. Y me acuerdo que por primera vez fue al psicólogo, yo no sé si porque el colegio lo demandó, ujú, y tal vez mis papás, digamos que me llevaron como 2 sesiones o 3 sesiones. Yo ni siquiera recuerdo muy bien. Era mi chiqui, tenía por ahí unos 6 años. Me acuerdo que era como juegos y demás, pero no tengo recuerdos, pero creo que ahí fue como mi primera vez en un psicólogo para pasar una etapa que tal vez no fue tan fácil. Pero a lo que voy con esto es que yo también lo he visto, es como muchos papás llevan a sus hijos al psicólogo para llevar un certificado del colegio de que el niño está yendo a un psicólogo. Y no muchas veces hay un interés de fondo yo siempre digo, ujú, como detrás de un niño que está teniendo unos comportamientos, la que necesita terapia son sus papás, no el niño. ujú. El niño simplemente es un referente de eso que está pasando en Obedece a. casa. Ujú, Entonces muchas veces los papás es como, ¿tú atiendes niños? Y yo digo, no, pero podría atenderte a ti, y a través de ti pues podríamos ver un poco qué podríamos cambiar en la casa para que tal vez el niño o la niña ujú, tuviera un comportamiento distinto, y es difícil que el papá pueda, o los papás en general puedan acercarse a un proceso terapéutico real por su hijo. Luego pues fui creciendo, y como lo conté hace unos episodios, pues estudié psicología. ujú, Y creo que me gusta la psicología, pero también, como lo dije anteriormente, yo creo que buscaba respuestas también en esa profesión. Y pues acaba una confesión, eh, para ti, ¿no? Pero para los que me escuchan, yo hablo un montón.
hasta por los codos, entonces, como bien sabes, pero no necesariamente de lo que me pasa a mí a profundidad. Ujú. Entonces, no hablo muy fácil de mis dolores, de mis miedos, de mis enredos internos. Entonces, siempre estoy buscando espacios terapéuticos o mi modus operandi ha sido buscar espacios terapéuticos para poder sacar eso que hay adentro, que es a veces la vulnerabilidad, ¿no? No sé por qué no lo hago. Como que no hay una confianza para contarle al otro algo. O muchas veces cuando hablo con alguien acerca de mí, siento que las personas no escuchamos, porque tal vez también me puedo meter ahí. Entonces es como contarle algo muy íntimo a alguien que muy rápidamente hace un cambio de tema o se centra de nuevo en él. Y entonces digo como, pucha, estoy contando algo que es Que es para mí valioso para mí, importante. sí. Entonces digo, como, bueno, ya, Ujú. no. Y lo intenté. Y eso me ha llevado pues como buen 7 Desde el Mentiras, enneagrama. tenemos que hablar en los próximos episodios de Enneagrama porque hablamos un montón, pero pues a meterme en cuanto curso, especialización, formación, Ujú. espacio experiencial, ceremonia, pues que veo, ¿no? No en cuanto, sino en eso que me toca o que me suena, pues ya, estoy ahí. Y han sido espacios muy enriquecedores porque me encanta, hasta mi especialización fue así, muy vivencial. Entonces Ujú. era como, mi especialización fue un proceso terapéutico que nunca había tenido de explorar un montón de cosas muy densas de mi personalidad, pero dije, wow, ¿qué es esto? Entonces, esa es mi relación con la terapia. He Súper. tenido terapia individual, he tenido terapia grupal, he pertenecido a grupos, como tú, tomas ancestrales, y bueno, un montón de cosas que han resonado y que me han dado muchas ideas para mí misma, pero también para llevar esos espacios, ya sea, no sé, Ujú. en talleres con otros, incluso en lo individual. Así que la terapia para mí sí ha estado como desde hace mucho tiempo en la vida. Es más, puede ser que tuviera en algún tiempo Ujú. adicción a Ah, ok. estar ahí, como en un proceso continuo. Siempre estoy en un curso, ¿sabes? Ujú. Entonces a veces me pregunto, bueno, ya basta, basta, y ya, eh, pues, pon en práctica todo eso que sabes y que tal vez estoy en esa etapa. Bueno, está súper bien, me gusta mucho todo esto que dices porque sí, como lo mencionaste al inicio, hemos tal vez en estos episodios puesto información hacia afuera y mía muchas veces, pero qué bonito poder escuchar también cómo has vivido este proceso, ¿cierto? Tú también desde ese lugar, porque creo que algo muy importante en el acompañamiento a otros, que hoy para mí es muy importante desde la responsabilidad individual, y es que si yo no tengo un trabajo personal como terapeuta, no me siento tan en coherencia para poder trabajar en otros y creo que tú haces el trabajo pertinente frente a ese caso y yo por mi parte intento hacer lo mismo un poco porque sí creo que incluso en las terapias o en conversaciones con otros, pues uno mismo está encontrando un montón de cosas también, entonces eso me parece fenomenal. Entonces, Dianita, pues empecemos este episodio con esta pregunta. ¿Qué crees que nos lleva a terapia? ¿No? ¿Qué tiene que pasar posiblemente dentro de nosotros para dar ese primer paso, ¿no? Y pedir ayuda? Yo creo que esa es la primera pregunta. Yo creo que desde mi experiencia, empezamos como un poco por ahí, eh, puedo decir que muchas veces comienza desde la saturación, ¿no? Como ese punto de no retorno, punto cero, en el que estás tan cansado, como tan agotado de tener los mismos resultados una y otra vez, de tropezar con la misma piedra, con las mismas relaciones, como bueno, todo lo mismo. Y Mario Alonso Piu, ¿cómo se dice? Piuch, Puch. Bueno, Ujú, él dice que el verdadero proceso de transformación personal solo viene de dos lugares, o del sufrimiento o de la inspiración y que generalmente en su experiencia las transformaciones más profundas nacen desde el sufrimiento y el desasosiego. Desde mi ejercicio, desde acompañando a otros, he podido ver cuán importante y potente es realmente este momento, ¿no? Me atrevo tal vez a decir que es una combinación tal vez de ambos, de sufrimiento y de inspiración porque el sufrimiento te lleva a un instante de profunda inspiración, ujú, ¿no? Entonces, si la saturación es suficiente, realmente comienzas a hacerte preguntas distintas. Entonces te lleva un poco a eso, a la inspiración. Tu instinto de supervivencia también se activa de alguna manera, ¿cierto? Y te impulsa a cuestionarte todo lo que en algún momento fue una verdad absoluta, pues para ti.
¿no? Entonces empiezas a cuestionarte esas certezas que tenías. Ese es el punto en el que muchas veces algo dentro de nosotros como que se rompe y dice, ve, ya no puedo seguir igual, no puede ser que esto sea lo único que haya y no puedo estar en un estado como de paz y tranquilidad y de balance, ¿no? Y ahí es donde nace como esa necesidad, creo yo, de pedir ayuda. Pero bueno, te pregunto a ti, con tu experiencia, ¿qué crees? Sí, pues digamos que estoy de acuerdo en lo que dices. Lo que yo he visto en consulta y también en los procesos grupales o en los mismos talleres es que tal vez lo que lleva a iniciar a una persona un proceso terapéutico no siempre es algo tan claro, Mm, ¿no? Como, no sé, tengo una ansiedad, tengo una depresión, eh, sí. como un diagnóstico ya que llegue, sino sensaciones difusas tal vez de malestar o de desconexión, como tú lo decías, como si algo en la vida no encaja. Puede ser que no sepa exactamente qué, muchas veces relacionado con el pasado, Mm, con la infancia, que se ven reflejados en sus relaciones actuales. Las personas tenemos unas áreas vitales y yo creo que llegamos a terapia cuando un área vital se afecta mm, significativamente. Es como, realmente no me puedo hacer cargo de esto, está siendo más grande que yo, entonces acudo a un espacio. Cada quien tiene áreas vitales distintas y más importantes, ¿no? No sé, para uno son las relaciones, entonces ¿no? Una ruptura, una relación que no está siendo saludable, para otros la economía y el trabajo prima, ¿no? mm, No tengo trabajo tan y no estoy pudiendo digerir este aspecto, la espiritualidad, mi relación con algo mucho más grande, el ujú, propósito, no le encuentro sentido, la monotonía. ¿M? Y como tú dices, yo creo que generalmente hay una acumulación emocional silenciosa y que llega a un punto donde o se manifiesta a través del cuerpo también, ¿no? Enfermedades, insomnio, eh, migrañas, un montón de cosas que, ansiedad, ataques de pánico, yo qué sé, ataques de ira, tristeza o nostalgia profunda. ujú. Entonces ahí está como el síntoma físico que finalmente me lleva, yo creo que hay como una sensación de esto no es porque me duele la cabeza, sino porque hay algo Hay que no, algo más, sí, hay algo claro. más y ahí quiero explorarlo y pues tal vez las personas llegan a una terapia, la que sea. Ujú. En este caso, pues a un proceso terapéutico. Y sí, digamos que en general creo que son las crisis las que hacen que asistas a un proceso terapéutico. Desde mi experiencia, sobre todo en lo individual, no creo haber tenido una persona que llegue simplemente porque necesita un espacio de conversación para desahogar ciertas cosas de su vida, pero que esté en completo equilibrio o en balance, sino casi siempre pues hay algo que es profundo y que Ujú. necesita ser visto más allá de una sesión, por ejemplo. Entonces, eso creo que puede ser mi respuesta. Ok, súper. Ahora, hay algo que decías que me parece muy importante y es eh, que las personas no van a terapia cuando están bien, tal vez, ¿no? Sino que cuando pasa algo que realmente los satura. Entonces, ahora, ¿qué sí he visto yo en mí, por ejemplo? Y es que ahora posiblemente no hay nada, no, o sea, hay muchas cosas en saturación todavía, pero a veces digo, necesito como hablar cosas, a ver qué sale, porque a veces no logro darme cuenta que hay algo que sí me está generando ruido y no lo he identificado, ¿no? Pero eso requiere haber pasado tal vez por un proceso previo donde ya eres más consciente que en los momentos de calma también pueden haber cosas que tienes que revisar o simplemente observar, ¿no? Tal vez. Yo creo que eso también está interesante. Bueno, Anita, ¿y qué factores crees que hacen que alguien se quede en terapia, pues más allá del primer impulso? Porque pedir ayuda, pues es un gran primer paso, ¿no? Em, pero quedarse y comprometerse con el proceso, pues eso tiene otros retos, ¿no? Ahorita normalmente hablamos que al inicio, o lo que hicimos ahorita cuando hablamos de las cifras, que según el reporte del Ministerio de Salud, entre el 30 y el 50% de las personas abandonan la terapia antes de la sexta sesión, es decir, uno de cada dos personas no logra sostener el proceso, ni siquiera durante el primer mes. eh, pues vamos a como a profundizar un poco, si te parece, sobre los motivos de deserción, eh, sobre las personas que van a terapia, ¿no? Porque aparecen razones que no solo son externas, sino también muy emocionales. Entonces, por ejemplo, lo primero que creo que es importante ver es que el tema de la falta de recursos económicos y cobertura, que es
realmente insuficiente, por lo menos en Colombia, ¿no? Muchas personas no pueden costear un proceso continuo o solo tienen derecho a pocas sesiones por EPS, porque es más, y en la terapia privada, como la que tú das, creo que tuviste una experiencia o has tenido varias donde las personas vienen y después ya no aparecen o no Ujú. te pagaron incluso. Creo que tienes ahí una historia Es en que a común. propósito, si tú A estás propósito, si escuchando, me estás escuchando, me por puedes favor, pagar a uno. paga la terapia. ¿Cierto? Importante eso. Lo otro es que, pero claro, eso creo que la persona no es que no quiera pagar, ¿no? Sino que pues claramente hay temas económicos que superan tal vez la conciencia de que esto tiene un costo. La percepción de que la terapia no funciona, ¿no? Esa es otra cosa. Si no hay resultados inmediatos, pues como que, esto no sirve para nada. Quiero que todo sea ya. Esa inmediatez, esa necesidad de dopamina inmediata, de que todo lo quiero ya y que si accedo y que si quiero algo puedo entrar a internet y conseguirlo de manera inmediata, creo que también va a pasar con la terapia y claramente no es así. La desconfianza, falta de conexión con el terapeuta, que eso es otra cosa importante. El vínculo terapéutico sigue siendo, creo que, una de las razones más fuertes para quedarse o para salir de la terapia. Lo otro es el miedo a confrontarse o la incomodidad con el que empieza a emerger durante el proceso, porque este no es un proceso que te va a decir las cosas que tú quieres escuchar y eso es muy importante. Pues para eso, pues no pagues un psicólogo, un terapeuta, sino consíguete un amigo que te diga lo que tú quieres escuchar y pues listo, salimos, ¿no? Pero eso es un tema donde necesitas entender que vas a tener que evitar momentos muy incómodos, ¿no? Y la vergüenza creo que también de aceptar que necesitas ayuda, ¿no? Esa vulnerabilidad que te lleva a pedir ayuda, ¿no? Especialmente como lo vimos ahorita en hombres que socialmente pues han sido o hemos sido claramente educados para aguantar y yo resuelvo, ¿no? Como lo que está pasando últimamente. Yo resuelvo, un hombre que resuelve y mira cómo empieza a empezar a crear estas creencias inconscientes, ¿no? Con estos trends que ahora están pasando de Ujú. un hombre que resuelve. Un niño de 5 años, 6 años que empieza a escuchar, 7 años, empieza a escuchar esto, ¿qué se va a llevar? Que si no resuelves, entonces, ¿qué tipo de hombre vas a ser, no? Total. Entonces, todos esos Ujú. daños que empezamos a hacer, ¿no? Bueno, y todo esto pues me lleva a pensar lo importante de seguir visibilizando el proceso emocional de pedir ayuda y sostenerla. Creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, varias cosas aquí para considerar que me gustaría que nos centráramos entre de ellas más que todo. Primero, como la percepción de que la terapia no funciona y si no hay resultados inmediatos, pues no funciona, ¿no? La falta de conexión con el terapeuta y el miedo a la incomodidad del proceso. Si quieres, empezamos con esos tres que me parece que son importantes. Entonces, empecemos por esta expectativa de la inmediatez, ¿no? Estamos como tan acostumbrados a buscar soluciones rápidas, a sentirnos mejor ya, de manera inmediata, que a veces olvidamos que la terapia no es un evento, sino es un proceso, Ujú. que es un camino que requiere tiempo, paciencia, muchas veces aceptar que al principio hay más preguntas que respuestas y que si llevamos pues la edad que tenemos siendo lo que somos, pues no vamos a pretender que en 2, 3 sesiones ya dejemos de ser ese observador que hemos venido siendo toda la vida, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en este primer punto? Total. Sí, digamos que creo que tienes toda la razón y ahora la inmediatez es algo que está muy a flor de piel para todos, ¿no? Con ChatGPT, con ChatGPT o las nuevas inteligencias artificiales es como ya tal vez ni siquiera tienes que pensar tanto ni escribir tan, todo está ahí, rápido, rápido, todo el tiempo quieres que sea. Y así mismo la gente espera que sea un proceso terapéutico de lo que sea que tenga de años, ¿no? Somos, no los últimos 2 años, somos en mi caso los últimos 40 años de la vida Ujú, y replantear o redescubrir o viajar por cada una de esas etapas, pues toma un tiempito largo. Y el identificar cuál momento ahorita de mi vida es el que me tiene anclada o el que tengo que trabajar más ahora en el presente, pues no se logra en una sesión. Entonces ujú, sí creo que la inmediatez es algo que le quita a las personas posibilidad de continuar un proceso. Hay como un afán y como tal vez no se sienten mejor o la vida no está cambiando como ellos piensan, dicen como yo deserto y me quedo donde tengo que estar. Esa es otra. ujú, El ir a terapia te lleva a tomar decisiones, decisiones que has dilatado durante 1000 años. ujú. ¿M? Habitar otras posibilidades y otras formas que nunca has habitado. Y muchas veces, y me incluyo, preferimos quedarnos donde estamos así sea doloroso. Entonces, en el momento en que la terapia también empieza a avanzar y ya pasa el diagnóstico a la acción, ¿no? A la intervención terapéutica, pues las personas no vuelven cuando Ujú. tienen que, ¿no? Muchas veces yo dejo ejercicios para la casa
y las personas me escriben como yo quiero ir, pero no he hecho la tarea, ¿sabes? Sí, sí, Entonces es chistoso y es como, ven, la tarea es algo opcional porque es que tú eres adulto ya, no eres un niño que está en el colegio y que la ujú. profesora, en este Te va a, caso te va a yo, poner te va carita a triste. castigar porque no hiciste el ejercicio, finalmente es Sí. tu vida. Pero nos cuesta llevar a la acción las cosas que identificamos en la terapia. Y ahí ya Ujú. no corresponde al psicólogo, corresponde a las personas. Entonces, por eso, digamos, cuando vamos a un brujo o alguien que nos leyó la carta, y yo amo la lectura de cartas, pero cuando la carta tiene un simbolismo mucho más brujístico y es como ya con esta carta, con esta agüita, con este bebedizo, todo va a Ujú. estar normal, pues digo, no, eso no va a ser así. Y puede ser que la mente crea que sí, porque tenemos muchos efectos placebo, Claro. pero a largo plazo es algo que te va a estallar y va a estallar mucho más grande porque se necesita ir a la profundidad para que realmente sea algo a largo plazo. Totalmente. Ahora, digamos, con todo esto que nos contaste y desde tu experiencia, ¿cómo has acompañado como ese deseo de resultados rápidos cuando las personas tienen esta necesidad de venir a terapia y decir, bueno, pero es que quiero mejorarme ya, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Digamos que yo trato de mezclar, creo que ahí está la diferencia entre mi forma terapéutica a otras formas terapéuticas. Aunque el hablar y la catarsis y Tani es súper válido y yo no, Ujú. incluso he ido a sesiones donde solamente he hablado con la psicóloga, no hago absolutamente nada. Yo he entendido que mezclar lo vivencial o la acción desde la primera sesión versus ir avanzando es algo que Ujú. puede llegar a sostener más mis intervenciones. Entonces, las personas siempre en la primera sesión, si alcanzamos, van a llevarse algo que se llama el círculo de la vida. Ok. Entonces, es como identificar cómo están sus diferentes áreas y yo siempre lanzo desde la primera sesión una invitación a, de todas las áreas, en cuál te gustaría invertir la energía y la acción en las primeras sesiones. Ujú. Y creo que ahí hay una mezcla entre ir descubriendo eh, pues cuáles son estos estados donde me quedé o que no he superado en el presente, en el pasado y en el futuro, porque hay Ujú. muchos que vivimos en el futuro, e ir activando cosas que puedes utilizar en tu día a día. Entonces siempre tengo esa mezcla, ¿no? Es Ujú. como te llevas algo que puedas aplicar hoy. Vamos a empezar a mirar qué pasa si no te habitas desde ahí. Y puede Ujú. ser que yo llegue y diga, no fue desastroso, pero siempre voy a la acción. Porque para mí, sí, muy cognitivo-conductual, si no hay acción, un cambio comportamental o un cambio cognitivo, no hay nada. Ujú. Esto que tú decías en el episodio pasado, la coherencia es Ujú. súper importante. Y yo puedo cambiar mi pensar, ¿no? Puedo cambiar mi discurso, pero si no hay una acción que me lleve a eso, es lo peor. Sí, no, Entonces, claramente. Eso pasa. Y mira que eso me lleva al segundo punto de lo que estábamos hablando y es la conexión con el terapeuta. Porque creo que eso que tú haces, que puede ser diferente a lo que algunas veces hemos visto en terapia, que es solamente hablar, pues genera una conexión diferente posiblemente contigo o con otros terapeutas, ¿no? Entonces a veces las personas abandonan la terapia no porque no crean en ella, sino porque no hubo conexión pues emocional o humana suficiente con quien los acompañaba. Me acuerdo que en algún momento, una sesión, una persona empezó diciéndome, pues yo vengo, pero quiero decirte algo importante y es, en las últimas, he ido a terapia muchas veces y me cuesta mucho que el terapeuta me juzga demasiado y parece que no tuviera corazón de lo que le estoy contando, ¿no? Yo creo, y eso me dijo, uff, claro, pasa mucho porque lo tomamos como un trabajo más, sí, no sé, como que te desconectas de la emoción del otro y algo que para mí es importante y tiene que ver con la forma en que yo también trabajo y lo hablaba aquí con una muy buena amiga, Olga, saludos, y ella me decía como, oye, valoro mucho de ti que tú sigues siendo humano a pesar de que estás trabajando en estos temas, ¿no? Como que no es el médico que pierde sensibilidad por todo el total. tema, porque yo particularmente en sesiones también le digo, ve, acabo de identificar algo en mí. Yo sigo trabajando en mí y entrego lo que puedo conocer para que sirva, pero sigo siendo humano y sigo trabajando en mí en medio de las sesiones también. Entonces, digamos, como esa conexión de decirte, oye, posiblemente tú y yo estamos transitando el mismo proceso o los dos en caminos diferentes, pero igual trabajando nosotros, te hace una conexión diferente, ¿no? Con eso.
Entonces, creo que me parece completamente válido lo que tú pones y la forma en que tú conectas con las personas en tus sesiones. No siempre, como decimos, como el terapeuta es el adecuado para ti y eso no significa que la terapia no sea para ti, que son dos cosas diferentes. Entonces, cambiar de terapeuta puede ser un acto de responsabilidad claramente con uno mismo también, ¿no? Yo le digo a las personas, cambia de terapeuta, pero no castigues la terapia, porque igual los terapeutas somos seres humanos, Total. ¿cierto? Y también fallamos, ¿Y y haces obvio. match o no? Pero por supuesto, entonces, pues tú, Dianita, ¿qué le dirías a alguien que siente que no conecta con su terapeuta, pero le da pena cambiar o siente que es como faltar a su compromiso? Mm, yo creo que eso es habitar un poco el adulto. Ujú. Obligarse a ir a un espacio donde no te sientes cómodo no tiene sentido porque finalmente ahí sí estás pagando por un servicio. Que ahí yo creo que es un punto que no hemos tocado, pero pues es una inversión grande ir a terapia cuando no es por la EPS. Ujú. Así que si no me siento cómodo, no con la terapia, sino con la persona que me está atendiendo, pues tengo la libertad de cambiar en cualquier momento, lo que tú dices, y no Ujú. necesariamente parar mi proceso. Hay muchas personas que llegan a mi espacio y que vienen de otro terapeuta y también yo digo, bueno, primero hagamos un resumen de qué descubriste en ese espacio, porque siempre descubres algo y no comencemos de cero, Total. porque eso también, digamos que es muy cansador estar cambiando y otra vez volver a la misma historia y otra vez. Entonces, bueno, recojamos un poquitico cuáles fueron tus aprendizajes y ahí de pronto yo puedo entender cuál es el punto de partida. Ujú. Y indiscutiblemente sí, yo creo que hay un match terapéutico. Yo me lo he pensado un montón porque también desde la academia te dicen todo el tiempo como esta rigurosidad paciente, tan la ética, el mantener tu postura, que también es muy de nuestra universidad, ¿no? De Ujú. terapeuta. Yo mantengo ciertas distancias, pero también siento que puedo llegar a ser muy cercana con las personas. Creo que he ido evolucionando y aprendiendo encontrar el justo Ujú. equilibrio, pero hay muchas personas que están en mi corazón y que son mis pacientes y que atesoro su historia, que amo su proceso, su evolución. Hay admiración de mi parte. He escuchado historias que uno dice, wow, digamos, unas vidas que han sido retadoras, una niñez que ha sido dura, ¿no? De volverte adulto muy rápido, de entonces es como, wow, una admiración porque eres lo que eres ahora, a pesar de esa historia. Entonces como mucha admiración. Yo creo que, digamos, yo hablo un montón, tal vez tú me lo decías alguna vez y eso me causó eh, risa, porque no es que yo sea otra en terapia, no, pero pues obviamente tengo que ser terapeuta, pero tengo toda mi escucha ahí. Para Ujú. mí, cuando alguien llega a ese espacio, solo existe esa persona. Es como mi momento de meditación también, tal vez, ¿sabes? Y es como, te pongo tanta atención que puedes pues recordarte porque fuiste importante para mí. Tal vez yo salgo de la sesión y ya me pongo a hablar con otros y pues vuelvo a ser la Diana que habla un montón, que tal vez no retiene, que tal vez no escucha, que... Pero ahí estoy 100% para la persona y creo que eso es respetuoso y eso se siente, se ve. ¿M? Entonces es, a pesar de tener muchas personas ya, es como tal vez siempre recordar su historia. Ujú. A mí se me dificulta un montón los nombres de las personas, entonces ahí es como muy presente cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, su hijo, su esposo, pues lo anoto, no me lo memorizo, pero muchas veces sí ya Ujú. estoy en esa tensión, entonces yo creo que es eso, sentirte escuchado, tú finalmente pagas para que la otra persona te escuche, no te dé la solución, te guíe, te haga las preguntas justas, te rete, no hay nada más chévere que uno salir de la terapia y decir, "Ah, yo no había pensado esta parte Esto, de esa sí, manera, ¿no? O que total. también se puede. Y yo creo que eso es lo valioso. Ujú. Sí, si yo también voy así, pero y cuando no siento que hay un match, pues simplemente no vuelve o se lo digo. Ujú. Es como no me gusta esto o sí, siento que, sobre todo con el tiempo, se acaba la hora y yo sé que se acabó la hora, pero puede cerrar de una manera más amorosa, ¿no? No yo ahí, Totalmente. a mí me ha pasado como, listo, pues Se acabó el entonces, tiempo. sí, ten ahí en lo que quedamos y tan, y digo, fue, puchi, salgo a la calle, estoy todo hinchada y digo, no, pues es como, claro, hubiera podido ser más cuidadosa, como, Totalmente. bueno, ya se acabó el tiempo, pero entiendo este llanto, voy a anotar acá, no sé, dar Ujú. ciertas acciones. Entonces trato de ser muy cuidadosa con ese tipo de cosas. Mira que dijiste algo que me pareció muy chévere. Me acordé de una amiga que me dijo que estaba yendo a terapia y me dijo, no, es que no me conecto
o sea, me pareció muy chévere al principio, súper bien la terapia, muy bacano, pero después ya no me conecté, ya como que, no sé, como que tampoco es tan buena ya. Ujú, Y yo le dije, ¿y tú le has dicho lo que tú sientes? Porque también, digo yo, creen que el terapeuta tiene que ser adivino también. Y ujú. entonces esos miedos, esa inseguridad, eso que encontró, por lo cual se desconectó, habla de ella también, de esa persona. Entonces, se lo manifestaste, ¿qué encontraste? ¿Por qué te desconectaste? ¿Qué es lo que te dijo te incomodó? Porque posiblemente eso viene de ese lugar. Y esto me lleva al tercer punto, y es el miedo a la incomodidad del proceso. Entonces, a veces decimos, es que el psicólogo es malo porque me dijo algo que yo no quería escuchar. Y eso es Total. espectacular, porque la terapia, pues, a veces no se siente bien, Ujú. ¿cierto? De hecho, muchas veces duele mucho. No por ser agresiva, sino porque empieza a mover cosas súper profundas, toca creencias, hábitos, heridas que hemos aprendido a evitar y que hemos configurado en la cabeza, ¿no? O sea, nos programamos de una manera y desprogramarnos duele mucho, ¿cierto? Entonces, hay una falsa creencia, creo, de que la terapia se siente bien todo el tiempo o que se tiene que sentir bien todo el tiempo y que yo tengo que salir de la terapia Soy, feliz y ajá. como enérgico, ¿no? Yo que he pasado por ahí, digo, muchas veces salí con el ojo aguado y sumamente conmovido y acongojado y es muy importante porque ahí creo que se siente el avance. Entonces la terapia a veces duele, sí, incomoda, sí, te confronta también, pero como decía Jung, no hay toma de conciencia sin dolor. Total. Entonces, cuando alguien abandona por sentirse removido o incómodo, no siempre es porque la terapia pues no es que no esté funcionando, sino que a veces es porque justo exactamente está funcionando. En ese momento empezó a funcionar. Eh, y creo que es natural salir corriendo, ¿no? Porque yo creo que es un instinto también de supervivencia, decir, no quiero evitar ese momento incómodo y harto y quiero salir corriendo. Entonces, digamos que ahí es donde está la posibilidad real de transformación y es quédate. Quédate porque si te está doliendo, por ahí es. Incluso yo le digo a la gente en talleres y en sesiones individuales es, si te está doliendo, si hay algo que estoy disparando que te genera incomodidad, ponlo. Ponlo para explorarlo porque por ahí puede haber un trabajo que podemos Total. empezar a explorar, ¿no? A trabajar. Entonces es importante entender que la terapia no siempre se trata de encontrar un amigo, ¿no? Que es una cosa bien distinta, sino de encontrar a alguien que te ayude a ver lo que no puedes ver por ti mismo, que fue un poco lo que tú dijiste ahorita. Y existen diferentes estilos de acompañamiento, ¿no? Cada terapeuta tiene su forma de Ujú. trabajar, algunos pueden ser Su más enfoque. empáticos, más suaves posiblemente, otros pueden ser más directos o confrontativos, no sé, pero todos creo que están ahí para ayudarte a crecer y cuestionar y pues claramente sanar. Si no te sientes conectado con el estilo de ese terapéutico, pues no es un fracaso, sino que significa que la terapia posiblemente, pues no estás conectado con ese terapéutico y con esa metodología tal vez, pero no es castigar la terapia en sí, ¿no? Es simplemente una señal de que tal vez hay otro estilo, otro enfoque que se alinea mejor con lo que estás necesitando y eso, pues, no sé, no sé si eso sucede, pues recuerda que puedes cambiar de terapeuta, perdón, sin que eso signifique que estás faltando pues a un compromiso personal, ¿no? La terapia debe ayudarte a crecer, a sentirte acompañado y eso puede incluir pues encontrar a la persona adecuada para ti, ¿no? Como ese match que tú decías, ¿no? Entonces, Janita, ahora quiero preguntarte cómo explicas tú esta incomodidad a alguien que está empezando terapia y no se siente preparado para lo que posiblemente puede surgir, ¿no? Que, que puede ayudarla a sostenerse allí a esa persona. Yo creo que es la explicación de lo que viene. Ok. Yo creo que está chévere llegar a un espacio donde te digan, bueno, hay unas sesiones que van a ser así, después vamos a seguir con otras, como que la persona entienda que es un proceso terapéutico, que no es un proceso lineal. Lo que tú tienes mucha razón. Mira, yo tengo dos tipos de personas. Unas que llegan y en la primera sesión, que es muy diciente, es como, uno ve en su carita como, ay, entendí algo, y se emocionan un montón y no vuelven. Ujú. No, bueno, en la primera no, pero en la segunda, en tercera sesión ya dicen, ah, sí, ya, claro, lo entiendo todo, no mentiras, pero sí, como hay un entendimiento y ya, no vuelven. Y después a los 6 meses, ya, ni tenemos que hablar, bla, y ahí es donde yo le digo, pero es que no hiciste tu proceso terapéutico. Eso pasa mucho en lo masculino. Ok. Yo tengo personas que dicen, hombres que dicen, vinieron 2 veces y me mandan muchas personas. Y es como mi terapeuta con la que hice un proceso. Y yo digo como, nos vimos 2 sesiones, no hiciste un proceso, no, pues no lo digo, lo pienso, ¿no? Y entonces hay una percepción de, no sé, y si tú me podrías, eres hombre y has tomado terapia, Mm, pero es como con dos me funciona y ya la tengo y ya hice un proceso y ya puedo decir que tengo un proceso y ya me las arreglo porque tengo una cierta información. Para al final
tal vez falta un poquito para hacer un proceso terapéutico. Ujú. Tiene picos. Yo tengo personas que lo que tú dices es muy cierto. Y hay sesiones en las que las personas salen y ¡wow! ¡Qué lindo! Todo es Ujú. divino, hace amor. Y hay otras en que salen y me lo dicen, incluso por WhatsApp. He tenido una semana desastrosa, la última sesión fue muy confrontante. ¿M? Entonces, Ujú. entender que van a haber subidas y bajadas como todo en la vida. Porque nos encontramos con esas conductas que hemos perpetuado y que son muy difíciles de dejar atrás, Ujú. porque somos incapaces, ya así sepamos, de dejar procesos o tener continuidad y perseverancia en cosas que se nos dificultan. Em, yo qué sé, porque no sabemos cómo poner límites y es un proceso de aprendizaje, porque me cuesta salir de una relación donde no me siento especial tan, pero llevo tantos años, tengo tantos hijos, tengo lo económico también es súper fundamental. Ujú. Entonces, no tengo cómo sostenerme sola, entonces tengo que quedarme aquí, en este trabajo, en este vínculo, porque creo que es mi única salida. Y tal vez lo sea. Mi Ujú. invitación es, bueno, ¿y cómo vas a hacer para que ya no lo sea? Claro. No tiene que ser ya, pero ¿cuál es el plan sabiendo que esto te lastima y ya no te hace feliz para salir de ahí? Ujú. Y tal vez eso ya pueda hacer la diferencia. Entonces, no creo que exista, bueno, en mi caso, ¿no? Ujú. Seguramente hay psicólogos Mm. que saben cómo retener a sus pacientes. Yo no busco retener, busco hacer procesos. Siento que cuando vamos muy bien, las personas van avanzando y tal, ya la gente se sostiene en Ujú. su proceso y quiere continuidad. Hay otras que desde la primera sesión yo tal vez sé que ya no van a volver. Trato de dar mi 100 ahí, que se lleven la mayor cantidad de herramientas, pero uno también siente cuando una persona tiene una intención de volver y Ujú. cuando no. Incluyendo esto que te decía, hay personas que vienen porque del trabajo lo mandaron, porque del TAN y necesitan una certificación clínica. También pasa, Y exacto. entonces se entregan en la terapia y tal vez se dan cuenta que necesitan un proceso, pero su necesidad es otra. Ujú. Entonces no, ya no continúa este proceso porque venía, es con un propósito. Ujú. Papás que, no sé, están, hombres o mujeres que están en proceso de divorcio y necesitaban mostrarle al juzgado que hicieron tantas sesiones de terapia para, y ya, y es cumplir un deber. Hay unos que se Totalmente. enganchan y dicen, oye, no, sí, creo que quiero continuar. Hay otros que simplemente no, y creo que es respetable. Lo que Ujú. sí sé es que hay un nicho todavía muy grande. Ujú. Yo lo hablaba aquel día con alguien, no me acuerdo con quién, pero le decía, es como la cantidad de personas que no han ido a una psicóloga son muchas. Ujú. Entonces es más allá de que las personas continúen, es qué hacer para que las personas se animen a empezar un Ujú. proceso terapéutico, porque sí creo que una garantía de generaciones venideras más saludables es que papás se animen a hacer Mm. terapia. Y yo creo que eso es una ventaja de estas de personas como tú y yo, Ujú. que son papás y mamás, y es que muchas están yendo a terapias. Tal vez lo que le entrenan a su hijo sea una mejor versión. No sé Total. si tu mamá y tu papá, bueno, tu mamá sí, ha hecho, pero tal vez también por una influencia ya de un hijo que va a terapia o de una hija que va a Ujú. terapia. Pero muchos de nuestros abuelos, de nuestros papás, jamás han tocado un psicólogo. Tal cual. Así que, pues dan lo que tienen Ujú. y está bien, pero tal vez la invitación si es que nosotros y las generaciones futuras, pues podamos estar más centrados, no normalizar tantas cosas que se normalizaron en el pasado, violencias, abusos, yo qué sé, en no Ujú. poner límites, no tener conversaciones, no hablar nunca de nada. Yo atiendo a muchas personas que no tengo ni idea. ¿Y cómo se llamaba tu abuela? No, no, es que nunca hablamos. ¿Y tu mamá cómo tan? No, es que yo nunca le he preguntado a mamá. ¿Por qué? Porque es que mi mamá nunca habla de ella, ni de su Ujú. familia. ¿Y quién se atreve a preguntarle? No, yo no sé. Hay un cierto respeto también por estas mamás que ya son muy grandes, como no me atrevería, o que ya son grandes, y 80, 70, no me Tal atrevería a cual. preguntarle ahora a mamá cómo fue su infancia, cómo fue. Y entonces ahí hay un montón de vacíos y secretos que dejamos pasar, pero que nosotros sí podemos hacernos cargo. Ujú. Entonces, es eso, anímense a ir a terapia. Súper, ahí dice algo que yo lo llamo como la falsa cura, Ajá. digo yo, y es que ese momento que tú dijiste en el cual como que siento que ya estoy bien y abandono, así sea en el segundo, en el primer momento, en la primera sesión, ¿no? Como, ay, no, esto es lo que yo necesitaba saber y Ujú, ya, no ya. vuelvo más. Y después vuelven de nuevo pensando pues no queriendo realmente mayores, no sé, respuestas, ¿no?
Entonces hay un concepto que de nuevo lo dijimos en la sesión anterior, pero que lo recuerdo en esta y es que la vida de nuevo funciona como un colegio, ¿no? Es importante entender que hay materias que no has visto y te corresponde ver, ¿cierto? Y que hay cursos que si no pasas, pues repites hasta que las apruebes, ¿no? De nuevo, hay pues creo que parte de lo que nos lleva a la terapia es precisamente eso, darnos cuenta que estamos tropezando con la misma piedra, ¿no? Como que repito las mismas relaciones, las mismas personas, sufro por lo mismo, ¿no? Y eso lo que nos está diciendo un poco en la vida es, no has evolucionado en este aprendizaje, por eso tengo que dártelo de nuevo para que tú a ver si aprendes en algún momento, ¿no? Y nos resistimos a ese momento de aprendizaje, ¿no? A ese momento de estudio, si lo vemos como un poco desde el colegio. Pero también hay momentos de descanso, ¿no? Esos momentos donde ya después de haber aprendido, de haber estudiado, ¿no? Viene ese momento donde te relajas, hay descanso, te liberas un poco del caos, ¿no? Pero entonces lo importante es que tú entiendas que muchas veces nos dejamos llevar por el placer del recreo, que eso es muy importante, ¿no? Como de ese momento donde siento que todo está bien y no pasa nada, y por ir a terapia un día o 2 días y ya y decir, listo, me siento como con tranquilidad, pues eso realmente es como ese momento de descanso, pero la clase vuelve si tú no has hecho el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, bueno, creo que con esto pues vamos a ir cerrando esta sesión y creo que podemos concluir varias cosas. Primero, lo que nos lleva a terapia muchas veces, pues sí, es el dolor, esa saturación interna que ya no se puede disimular, que se filtra en la vida como agotamiento, ansiedad, insatisfacción o un profundo vacío. Muy bien, pero lo que nos sostiene en terapia no es solo el sufrimiento, es importante, es el anhelo de algo distinto, es esa parte de nosotras y nosotros que aún entre ruinas cree que puede haber otra forma de vivir, de amar, de estar con uno mismo. Ujú, porque sostenerse en el proceso terapéutico, pues no es solo cuestión de voluntad, también es un acto de amor propio, es recordarse que incluso cuando no se ve el cambio por fuera, hay algo moviéndose por dentro. Y sobre todo es aceptar que no estamos rotas o rotos por necesitar ayuda, estamos vivas. Y quienes se atreven a mirar hacia adentro, aunque tiemblen, ya están empezando a sanar. Tal vez lo más valiente no sea comenzar terapia, sino quedarse, volver a la cita siguiente y a la que sigue, porque a veces no sé, no es que la terapia no funcione, es que aún estamos aprendiendo a quedarnos con nosotros mismos. Así que si estás en un lugar incómodo, si sientes que no avanzas o no sabes si seguir, recuerda, no estás solo, no estás sola, estás en camino. Y muchas veces el verdadero cambio empieza justo cuando te dan ganas de abandonar. Así que nuestras puertas como terapeutas siempre abiertas para ti. Y ojalá en este espacio encuentres amorcito y respuestas. Claro que sí. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Por favor, síganos, denle seguir tanto en YouTube como en Spotify. Si hay alguien que necesite saber o conocer o escuchar este episodio y los que hemos tenido anteriormente, pues compártanlo. Desde ese compartir, creo que nos nutrimos todos en este espacio. Entonces, para nosotros es muy valioso. Dejen los comentarios que quieran también en las diferentes plataformas para saber, pues, cómo vamos, qué quieren escuchar, de pronto algún tema en especial que Ujú. quieran saber, como que quieren que abordemos. Entonces, ahí los leemos. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.